Es arqueóloga y divulgadora, catedrática de Prehistoria en la Universidad de Granada, donde actualmente es vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales. Y desde ahora es también una de las protagonistas de nuestro proyecto Dones de Ciencia. Estamos hablando de Marga Sánchez Romero. Marga, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Por protagonizar este Sí. mural. Y la pregunta, la primera, es directa. ¿Por qué Marga Sánchez Romero es arqueóloga? Pues mira, soy arqueóloga con una vocación muy tardía, porque yo no había pensado nunca en la arqueología como destino, ¿no?, de estudio. Yo quería hacer historia del arte, pero cuando empecé a estudiar en la universidad descubrí la prehistoria y descubrí esa magnífica capacidad que tenemos de saber las cosas de la gente del pasado sin utilizar el texto. Mira que a mí me gusta y soy buena lectora, pero eso de no tener ningún tipo de escritura y tener que utilizar esos restos materiales que nos quedaron de las sociedades tan antiguas me fascinó. Y decidí que ese era el camino que tenía que seguir. Vocación tardía de arqueóloga, pero de investigadora de la ciencia, ¿te ha traído desde pequeña o también más adelante? Yo creo que sí, que siempre he tenido esa curiosidad por saber por qué las cosas sucedían y esa, yo creo que eso, por ejemplo, el afán lector, sobre todo de novelas de aventura juvenil, ¿no?, y de leerme a Julio Verne, yo creo que esa curiosidad siempre la he tenido ahí, o sea que creo que sí, que aunque yo no fuera muy consciente, eso estaba ahí. ¿Y ese afán lector, esa curiosidad, perdura a día de hoy? Siempre, siempre. Yo creo que la curiosidad es una de las capacidades del ser humano más interesantes y más satisfactorias también, ¿no?, porque siempre te lleva a ir un poco más allá. De los momentos vividos hasta ahora en esta trayectoria investigadora que tiene Marga Sánchez Romero, ¿te quedas con alguno? Pues mira, yo creo que el momento clave de mi carrera fue darme cuenta de la invisibilidad que había, que tenían las mujeres en la narración, en el relato, en la historia que hacemos sobre esas sociedades de la prehistoria. Yo creo que ahí fue como una especie de punto y seguido de plantearme las cosas de otra manera. Yo además hice una tesis doctoral que no tenía nada que ver con las mujeres ni con la infancia y fue cuando terminé la tesis que dije, creo que tengo que ir por otro camino. He descubierto este mundo, ¿no?, esta invisibilidad y creo que ahí hay que trabajar. Y empecé de nuevo, de hecho, o sea, terminé la tesis y empecé de nuevo. Y para esa visibilización trabajamos, entre otros proyectos, en este Dones de Ciencia, y para esa visibilización también hemos de hablar de una obra de referencia en tu trayectoria, como es Prehistoria de Mujeres. En ese libro, Marga contesta a bastantes preguntas como ¿qué papel tuvieron las mujeres, las primeras mujeres en la prehistoria? Si solo se quedaban a cuidar a la prole o no, si cazaban, si no cazaban. ¿Qué papel tuvieron, Marga? Pues tuvieron papeles muy diversos. Es que las sociedades de la prehistoria son tan distintas y tan diversas como las que tenemos en la actualidad. Y las mujeres han jugado papeles muy distintos a lo largo de la historia. ¿Que cazaban? Pues sí, cazaban. Es verdad que es un discurso que se empieza sobre todo a construir a finales del XIX, principios del siglo XX, en el que a las mujeres se las separa de aquello que se entiende que es lo fundamental en las sociedades del pasado y del presente, porque hay una mirada desde esas sociedades, y se la aleja de la caza, del arte rupestre, del poder, del conflicto, se la aleja para situar como protagonistas a los hombres, y a nosotras se nos relega a posiciones secundarias, leídas esas posiciones secundarias también desde ese momento, ¿no?, porque lo que se hace en el libro sobre todo es empezar viendo cómo se ha estereotipado a las mujeres, después cómo estamos en actividades en las que siempre se nos ha negado, estas que he mencionado, pero hay una parte muy importante que tiene que ver con visibilizar a las mujeres en aquellos sitios en los que sí se nos ha visto, pero no se nos ha dado importancia. Por ejemplo, el cuidado, la crianza, la alimentación, la socialización, los temas de salud, todo lo que tiene que ver con el bienestar que se atribuye a las mujeres, pero se entiende que no es suficientemente importante como para que aparezca en ese relato histórico, por tanto que aparezca en los libros, que aparezca en los manuales, que aparezca en los museos. Porque no ha aparecido. Porque no están. Entonces, digamos que hay que reivindicar también. Por supuesto que las mujeres hemos estado cazando, hemos estado haciendo arte rupestre, hemos estado en primera línea de batalla en muchas ocasiones, como han hecho los hombres, pero eso no es suficiente, es que también tenemos que reconocer aquello
que han estado haciendo siempre y que seguimos, de hecho, con una carga, con un trabajo de cuidado más potente en las mujeres en la actualidad, pero que se ha considerado, fíjate, que no tenían importancia social. En la inauguración del mural, una de las preguntas que hizo una alumna, si no recuerdo mal, es si es posible distinguir si una pintura fue realizada por un hombre o una mujer. ¿Es posible, Marga? Es posible, sí, es posible. De hecho, ya llevamos mucho tiempo observando, por ejemplo, cuando hablamos de las manos, la representación de manos, desde los años 80 se sabe que, por ejemplo, todas las pinturas que hay en el norte de la cornisa cantábrica y el sur de Francia, hasta el 60% son manos de mujeres, porque se ve por el tamaño, por la ratio y la distancia de los dedos, pero también tenemos la paleodactilografía, que es el estudio de las huellas dactilares en la antigüedad, que igual que hoy también nos permite distinguir, por ejemplo, sexo y edad en las poblaciones. Así que sabemos que las mujeres también están participando, como por otra parte es lógico. El arte rupestre es una forma de comunicación social. No solo están los maravillosos bisontes de Altamira, sino que además tenemos pues, manos, siluetas, puntos, líneas, son formas de comunicación y sobre todo formas de estar y de permanecer en los sitios que la gente, que todo el grupo está representado. Como hemos dicho en la presentación, Marga, y lo estáis pudiendo comprobar, es una gran divulgadora. ¿Hasta qué punto, Marga, en tu trayectoria también, percibes que haya variado la importancia que la sociedad le da y desde, ¿por qué no?, desde las propias instituciones, universidades, ministerios, a esta labor de divulgación? Yo creo que ha cambiado mucho. Es verdad que durante mucho tiempo en la academia la parte que tenía que ver con la divulgación siempre era como una cuestión menor, ¿no? Porque lo importante era la investigación y la publicación en revistas de impacto, que son las que nos sirven para el currículum, y todo lo demás pues, era accesorio. Yo creo que esto ha cambiado mucho, yo sí que he notado cambios, pero también porque no solo es que la sociedad lo demanda, sino que las instituciones lo han entendido así. Creo que eso es fundamental, que desde las instituciones se entienda que esa labor de divulgación, esa transmisión de conocimiento a la ciudadanía es un elemento fundamental. Yo, es una opinión, creo que el proceso de investigación no está completado hasta que no haces también la divulgación. Creo que la hacemos para la ciudadanía, porque la investigación se hace para la sociedad, para transformar la sociedad. Por tanto, si no le contamos a la gente a la que está destinada esa investigación por qué y cómo lo hacemos, creo que no terminamos de cumplir con nuestra labor. Es esa frase que repetimos mucho, divulgadores, investigadores, periodistas, que lo que no se cuenta no existe. Exactamente, eso es, y es fundamental, y no todo el mundo tiene que hacer el mismo tipo de divulgación. Yo creo que esto es importante. Tenemos que hacer la divulgación en la que nos sintamos con más comodidad. Y si no, al menos tener la conciencia clara de que es necesario, y tienes que buscar a gente que sea profesional y que te pueda colaborar en los proyectos, pueda estar. Yo creo que para divulgar bien hay que saber mucho, y eso es fundamental, pero también hay que saber mucho de cómo divulgar, ¿no? Así que si no te sientes absolutamente cómoda en eso, pues busca a quien pueda hacerlo. Y hay que incidir sobre todo en público infantil, como por ejemplo al que va dirigido este mural. El mural está ubicado en el Colegio Albereda de la ciudad de Valencia. ¿O todos los públicos son importantes? ¿O hay que empezar a poner esa semillita desde infantil, primaria? Yo creo que todos los públicos son importantes, es decir, a un público adulto que sobre todo sigue repitiendo ideas, en el caso, por ejemplo, de las mujeres en la prehistoria, sigue repitiendo ideas estereotipadas, que siguen situándonos a las mujeres en determinados lugares. Creo que es muy importante y agradece mucho la gente que al menos les dé la oportunidad que les des herramientas para acabar con esas creencias, ¿no? Pero me parece fundamental hacerlo con el público infantil, con las niñas y con los niños, que al fin y al cabo yo creo que además se está notando también la divulgación que se está haciendo en los coles, porque conocen científica, conocen el poder de la ciencia, conocen la capacidad de la ciencia. Hay mucha información sobre lo económico y lo social en muchas profesiones, y no tanto en la ciencia. Yo creo que es importante que sepan lo fundamental y lo relevante que es hacer ciencia en nuestra sociedad. A esos niños, a esas niñas de este cole o de cualquier otro, ¿qué mensaje le trasladaría Marga Sánchez Romero que quiera ser
arqueóloga, que quiera ser astronauta, como decíamos en la presentación, que se quiera dedicar, ¿por qué no?, aunque le queda un camino largo, a este apasionante, complicado también mundo de la investigación en ciencia. Pues yo creo que deben mantener esa curiosidad de la que hablábamos antes, que tienen todas las niñas y todos los niños, que fomenten esa curiosidad, que lean, que encuentren también qué les gusta leer, cuál es la ciencia o la disciplina que más les atrae, y que sean constantes. Porque yo creo que ahí está el trabajo, ese conocimiento, ese afán por saber es lo fundamental y es lo que necesitamos, ¿no? Como científicas y como científicos. Vamos a hablar de futuro a corto, medio plazo. ¿Cuál es tu próximo reto, Marga? Pues mi próximo reto es seguir haciendo lo que estoy haciendo, seguir escribiendo. Voy a publicar el infantil de prehistorias de mujeres en el próximo otoño, y espero pues que también sirva a las niñas y a los niños para adentrarse en otras cuestiones de la prehistoria, que a lo mejor de prehistorias de mujeres pues un poco más para un público adulto. Quiero seguir excavando y quiero seguir produciendo conocimientos sobre las mujeres y sobre la infancia, sobre los niños y las niñas, y no solo sobre ellos, porque también nos hemos dejado a gente con distintas capacidades, a gente mayor, que tampoco la vemos en los museos ni la vemos en ninguna parte, y creo que ponerla, que enseñarla, no solo está haciendo que sepamos más sobre esas personas, está haciendo que sepamos más sobre las sociedades, ¿no?, que debe ser el objetivo final de cualquier historiadora o historiador. Y en todo ese mare magnum de retos, de desafíos, decías, seguir generando conocimientos, seguir estudiando, seguir investigando en tu campo. Sí, la investigación es fundamental. No podemos transmitir lo que no sabemos. Y yo creo que eso sí que se hace muy bien aquí, es decir, que se entiende que la gente que divulga conoce muy bien el campo en el que trabaja, ¿no? Eso es fundamental. Si no conocemos muy bien la materia, es muy difícil que seamos capaces de hacer divulgación, porque ya no solo tienes que manejar el lenguaje de lo científico, sino que tienes que trasladar eso a un lenguaje asequible a toda la ciudadanía, y eso requiere matices que solo los puedes hacer si conoces muy bien el contexto en el que se produce ese conocimiento. Pues Marga Sánchez Romero, mil gracias. Muchas gracias.